Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo de Josué del 1 al 9. Y lo he titulado "Ha sido comisionado". Cualquiera diría, ¿verdad? Yo preparé esta predicación y no había estudiado la clase. Y estuvimos hablando en la clase esta mañana sobre Moisés. Y ahora ya matamos a Moisés y va a salir Josué. Pero que vamos a seguir, ¿verdad? Estudiando sobre la vida de Moisés. Y nos han tirado un reto muy grande en esta mañana, en la clase de esta mañana, de que nosotros debemos escuchar el mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que llévense eso en sus corazones y miren a ver en qué Dios los está llamando en estos momentos, en qué Dios los está comisionando para que usted camine derecho por ahí, por el camino que Dios le tiene trazado. Bueno, nos dice, ¿verdad?, que Josué era el ayudante de Moisés, mientras que Moisés era el siervo de Dios. Muerto Moisés, Dios comisiona a Josué para que introduzca al pueblo en la tierra prometida. Se le asegura a Josué la victoria sobre todos sus enemigos y se le exhorta a tener valor y actividad. Además, a tener cuidado de proceder en todos los acuerdos de la ley de Moisés, en la cual ha de meditar día y noche. Nuevamente se le exhorta a tener valor con la promesa de continuo apoyo. Es como dice, Dios nos envía, ¿verdad? Dios nos llama, Dios nos envía, pero tenemos el apoyo de Él en todo momento, que eso es importante. Nosotros podemos fallarle a Dios, pero Dios no falla a nosotros. Él siempre está a nuestro lado y nos guía y nos protege, nos apoya, nos da la fortaleza, todo por ahí para abajo que nosotros necesitemos. Dios nos lo va a dar cuando somos comisionados para algo de que Dios quiere que se haga. Dice que Dios nos quiere preparar para concedernos la victoria. El Dios que nosotros le servimos es un Dios positivo, es un Dios de fe, es un Dios en el cual nosotros vamos a obtener como cristianos y como servidores de Él, vamos a tener la victoria, siempre y cuando hagamos lo que Dios nos manda hacer. Dios no quiere llamarnos para que fracasemos en nuestras vidas cristianas, profesional, matrimonial, familiar, que no logremos los objetivos o éxitos que nos hemos trazado. Hoy vamos a aprender algunos de los principios que Dios le enseñó a Josué. Dios quiere que seamos conquistadores, que no nos conformemos con lo que tenemos, que nosotros, miren, conquistemos y que tengamos más. Puede que ya tengamos un título, empecemos un proyecto, empecemos un ministerio. Dios quiere que sigas adelante las mismas palabras que dice: en Dios haremos proezas. O sea que en Dios vamos a hacer grandes cosas. Lo que tenemos es que ponernos en las manos de Dios, porque con Dios vamos a hacer grandes proezas que usted mismo se va a quedar maravillado de las cosas que usted ha hecho. Lo que tenemos es que escuchar el llamado y ponernos en las manos de Dios como hizo Josué. Cuando nosotros empezamos un proyecto, que Dios nos ordena empezar ese proyecto, Dios va a estar respaldando ese proyecto que Él nos ha enviado a hacer. Lo mismo cuando nosotros empezamos un ministerio, cuando empezamos ese ministerio que Dios al cual nos ha llamado para nosotros comenzar en ese ministerio. O sea, aquí en la iglesia tenemos muchos ministerios. Por ejemplo, el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de la tercera edad, el ministerio de los matrimonios. Eso podemos preguntarle a Leila, podemos preguntarle a nuestra hermana, a Wilda,
cuán trabajoso y cuánto tiempo tenemos que dedicar a cada uno de estos ministerios. Dios nos llama, pero los ministerios a los cuales Dios nos llama no son fáciles, ¿sabe? La tarea que Dios nos da muchas veces. Tenemos que buscar siempre la dirección de Dios en cada uno de estos ministerios, en cada uno de estos proyectos. Tenemos que buscar siempre la dirección de Dios, porque si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar en esos proyectos o en esos ministerios en que nosotros hemos comenzado. Encontramos en esta historia que Dios busca hombres y mujeres de fe. Eso es bien importante, que esté en nuestras vidas. Como cristianos tenemos que tener fe. Si nosotros no tenemos fe, estamos mal. Hay que buscar esa fe. Y tenemos que todo lo que nosotros pongamos, poner esa fe para nosotros poder caminar por ese camino, ese sendero que Dios nos ha puesto. A Josué se le enseña que no era tiempo para echarse a llorar, a quejarse ante los golpes de la vida. Tendremos que aprender a luchar correctamente. ¿Luchamos o nos rendimos? Y yo creo que si nosotros cogemos el ejemplo de Josué, Josué no se echó a una esquina a llorar, imagínense. Tenía la responsabilidad de llevar a ese pueblo a donde, a la tierra prometida por Dios. Cuando Moisés muere, que Dios le hace el llamado, yo me imagino que Josué diría: ¿qué será de mí ahora con este pueblo? Porque ya había, ¿verdad?, cogido todas las cosas y sabía cómo era este pueblo. Pero Dios lo ilumina. Dios lo prepara. Dios lo venía preparando ya, ¿verdad? Porque al estar con Moisés, él aprendió muchas cosas de Moisés. Pero podemos ver en este punto que a pesar de que Moisés muere, el proyecto que Dios tenía con este pueblo no se queda estancado, sino que Dios busca otro líder que pueda hacer cruzar ese pueblo y llegar a las tierras prometidas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Tenga en cuenta eso, que lo que Dios promete en tu vida, lo que Dios te promete que va a hacer contigo, Dios lo cumple. A veces nos desesperamos porque la paciencia, no tenemos mucha paciencia y queremos todo de un día para otro. O sea, o como decimos, para hoy, de hoy, como muchas veces me dice el pastor, ¿verdad? De hoy para hoy, cuando me encomienda cosas para hacer. Dios quiere que luchemos por lo que es nuestro. No desea que perdamos el gozo, la alegría. El primer problema que tengamos en la vida, debemos tomar una actitud fuerte ante esto. Las mismas promesas que se le dieron a Moisés, Josué también y a Josué esas promesas también son para nosotros, como decía el cántico, ¿verdad?, que entonamos, esas promesas que Dios tiene para ti. Dios tiene muchas promesas que algunas nos acordamos en los momentos difíciles de nuestras vidas, muchos problemas que nos azotan a nosotros, en los que nos hace perder el gozo y la alegría. Tenemos que estar preparados, tenemos que buscar de la presencia de Dios y tenemos que caminar, porque Dios tiene algo hermoso para tu vida y Dios tiene promesas que muchas veces tú ni sabes de esas promesas que Dios tiene para ti, para tu vida. Promesas de las cuales Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Mire, coja todas esas promesas que están en la Biblia, que son muchas promesas que Dios tiene para ti. Y que no era para aquel tiempo, en aquel tiempo de Moisés, Josué, no, esas promesas están para el día de hoy. Amén. Ahora yo les pregunto, cuando viene una crisis a tu vida, ¿cómo tú reaccionas? A veces, aunque conocemos mucho del Señor,
cuando vienen crisis que nos azotan a nuestras vidas, crisis que nos dan duro en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Lo primero que decimos es: Dios se olvidó de mí. Muchos se ponen de mal humor que no hay quien mire ni le dirija la palabra, porque se ponen de un humor que no hay quien le entre, como dice uno, ni hable con ellos tan siquiera, porque están pasando por una situación, como si el compañero, el hermano, el familiar, el papá, la mamá tuvieran culpa de esa situación por la cual están atravesando. Y entonces nos deprimimos, te da coraje, piensas que Dios no te ama, que se olvidó de ti. A mí todo me sale mal, porque eso es lo primero que decimos cuando se nos presentan unas situaciones. A mí todo me sale mal, ¿verdad que sí? Decimos, a mí todo me sale mal. Y entonces decimos, yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a congregarme? Si todo me está saliendo mal, yo no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Mira, ni el pastor quiero saber tan siquiera, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, nos ponemos bien reacios, nos ponemos con un disgusto tan grande. Pero mire, no tenemos que hacer nada de eso. Dios está pendiente de cada una de tus situaciones. Dios está pendiente de la necesidad que tú tienes. Dios está pendiente de esa situación o esa crisis por la cual tú estás atravesando en esos momentos. No es tiempo de irte en contra de Dios. Es tiempo de buscar de la fortaleza y de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. No irnos a deprimirnos, no irnos con coraje, no coger coraje con el pastor, no coger coraje con el hermano, porque ni el pastor ni el hermano tienen culpa por la cual ustedes están atravesando en esos momentos. Pero hay que buscar de Dios, porque cuando buscamos de Dios, las cosas comienzan ya a verse en otro aspecto. Vemos las cosas diferentes, porque a veces pasamos por situaciones en nuestras vidas y nosotros seguimos igual. ¿Por qué? Porque vamos ante la presencia de Dios, buscamos de Dios. Y hay veces que hasta el problema grande que nosotros tenemos, lo veíamos bien inmenso, bien grande, lo vemos entonces cuando estamos ante la presencia de Dios y buscamos de Dios, lo vemos más pequeño. Y nos sentimos verdaderamente fortalecidos. Porque usted, con todas estas cosas que yo le dije, con coraje, depresiones, usted no puede bregar con su problema y con su situación. Usted tiene que buscar de Dios para que Dios lo fortalezca, lo apoye y usted pueda caminar hacia adelante. O sea, que nosotros no podemos alejarnos de Dios. Tenemos que estar siempre buscando de la presencia de Dios. Porque mire, Dios nos desafía a que sigamos adelante. A pesar de las circunstancias, Dios nos habla positivamente y con fe. Así que Dios nunca nos dice, no hagas eso, no. Dios siempre nos habla positivamente en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Vemos siempre las cosas que deben ser y cómo debemos caminar. Y tenemos que tener mucha fe, porque hay veces que Dios no nos concede muchas cosas porque no tenemos la fe que debemos tener para nosotros caminar en este caminar, que no es un camino fácil, pero con Cristo y con Él podemos salir hacia adelante. Vemos en el versículo 3 una promesa para los hombres y las mujeres de fe. Muchos dicen que esas promesas eran para aquellos grandes hombres y mujeres de Dios. La época de los milagros ya pasó. ¿Creen ustedes lo mismo que ellos conociendo de Dios? Espero que no, porque todas las cosas son posibles
para los que creen. Tú debes apropiarte por la fe de las promesas de Dios que tiene para cada uno de ustedes. Cuando Dios dice, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, esto se refiere a posicionarme, a ubicarme en el lugar específico, en este caso en las promesas de Dios. O sea, usted tiene sanidad, quiere sanidad, coge esa promesa de Dios que va a tener la sanidad. Usted quiere prosperidad, sus economías están por el suelo. Mire, vamos a buscar esas promesas de Dios donde nos dice que Dios nos va a proveer. Y vamos a buscar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, que tenemos que buscar de esas promesas grandes y hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros y apropiarnos de ellas. No dejar pasar, sino que con fe vamos a caminar y vamos a hacernos de esas promesas. Nos dice, ¿verdad?, que Dios te ha dado todo para ti. Los que limitamos las bendiciones, los que limitamos esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Porque Dios quiere bendecirte y a veces lo limitamos. A pesar de todas las bendiciones que podamos tener, como la casa propia, el carro, el empleo deseado, nuestro matrimonio marchando bien, el negocio que tiene marchando bien, etc., siempre vamos a tener un Jordán. Jordán era un río, ¿verdad?, en Palestina. Y Jordán significa el que desciende. Y este fue el problema, ¿verdad?, que se encontró primeramente el pueblo de Dios, que tenían que cruzar ese Jordán. Pero Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Fue con este pueblo. Siempre, como les digo, vamos a tener ese Jordán en nuestras vidas. Puede ser una prueba. A veces pasamos por unas pruebas bien grandes. Un impedimento, que a veces tenemos un impedimento de que nos hemos caído, hemos tenido un accidente o nos hemos enfermado, no podemos caminar como antes, no podemos mover el brazo, o sea, que tenemos un impedimento. Pero también la prueba puede venir por una tentación, porque nosotros como cristianos no creamos que no vamos a tener tentaciones. Cuando usted está más cerca de Dios es que más tentaciones a usted le vienen. Así que usted tiene que bregar con eso también. Viene también el tiempo de depresión, porque eso es lo moderno hoy en día, las depresiones. Ay, ¿qué tiene fulano? Ay, una depresión. O sea, y cuando tú vas al médico, cuando no encuentras lo que tú tienes, te dicen eso es una depresión, lo que tú estás pasando. O sea, que todo hoy en día es depresiones. La enfermedad, cuando viene una enfermedad a nuestras vidas también, ¿verdad?, nos pone un poco tensos. A veces cuando vamos al médico tenemos el temor de que nos vayan a decir que tenemos un cáncer o tenemos una enfermedad que no vas a poder caminar más. Aleluya. Tenemos muchas cosas, ¿verdad?, muchas enfermedades en el día de hoy, muchos virus, muchas cosas, ¿verdad? Pero a pesar de eso debemos entender que ese Jordán que está delante de nosotros, Dios con su mano poderosa hará que se seque para que tú pases. Que no importa la enfermedad que tú tengas, no importa el problema que tú tengas, tú tienes el poder y la potestad para reclamar, para que ser sanado, para pasar ese Jordán en seco, pasar esa prueba. Porque como yo le he dicho muchas veces en la clase, no es lo mismo tú pasar una situación sin Dios a tú pasar una situación en tu vida conociendo y sirviéndole a Dios. Porque tú tienes ahí el apoyo
a tu situación, a tu problema, Dios no te deja solo, porque como decía en la clase, Dios está mirando y está escuchando lo que tú estás pasando en este momento. Y no te deja solo, sino que está contigo siempre. Y de esto le puedo yo dar fe. Mi mamá murió de cáncer y mi mamá estuvo 2 meses en el hospital y de ahí del hospital ella no salió. Pero era algo porque ella se pegó mucho al Señor, buscaba mucho de Dios, oraba mucho. Y en su enfermedad muchas personas iban a visitarla y ella le daba aliento al que llegaba. O sea, el que llegaba iba a darle aliento a ella y era al contrario. Ella era la que le daba el aliento a la persona que iba. O sea, que la persona al ver a mi mamá salía edificada de allí. Y así debemos ser nosotros también. Que no importa por lo que nosotros estemos atravesando en nuestras vidas, es necesario que nosotros estemos llenos del Señor y dispuestos de esa llenura del Señor a compartirla con aquel que también está en necesidad. Veamos 3 cosas importantes para que puedas pasar el Jordán que tienes ahora en tu vida. En el versículo 5 le dice a Josué que la presencia de Dios iba a estar con él. Dios está con nosotros en cualquier situación que tengamos. La presencia de Dios no se limita. La presencia de Dios es para todos. O sea que no es para dos o 3 personas. Es para todos los que deseen su presencia. Su presencia con nosotros significa todo lo que Él es. Es sí mismo para nosotros. Dios nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, que la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Si nosotros buscamos esa presencia, mire, vamos a estar más que fortalecidos con esa presencia de Dios. La presencia de Dios no nos dice en la palabra: yo estoy hoy, mañana no estoy, la semana que viene sí vengo otra vez y está mi presencia con ustedes. No, la presencia de Dios está con cada uno de ustedes diariamente. Lo que nosotros tenemos es que buscar de Dios para que esa presencia de Dios permanezca en nuestras vidas. No saber que Dios mora en nosotros. Dios mora en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros le dejamos que Él more en nuestros corazones y en nuestras vidas. He aquí la clave del éxito, es la presencia de Dios permanente en tu vida. No es que tú tengas la presencia de Dios hoy y mañana no, sino que la presencia de Dios permanezca en tu vida. Recuerda, los hombres desamparan, pero Dios no nos desampara. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Pero nosotros también tenemos que estar ante la presencia de Él. Tenemos que buscar de esa presencia, llenarnos de esa presencia, porque la vida es difícil el caminar que nosotros tenemos en este mundo. Pero si caminamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a tener la victoria, vamos a tener el éxito. Lo importante es que usted busque de esa presencia de Dios. La segunda nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Dice que valiente significa fuerte, activo, grande, eficaz. Eso es ser valiente. Y esforzarnos, entendemos por esta palabra que significa empeño. O sea que nosotros tenemos que tener empeño en lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que tener esmero. Tenemos que esmerarnos para que quede lo mejor posible.
O sea, si estamos trabajando para Dios, a Dios hay que darle lo mejor. Hay que darle lo mejor. También se necesita dedicación. Hay que sacar el tiempo de Dios. Hay que ir ese tiempo con Dios. No lo mezclemos con nada. Vamos a esforzarnos para que ese tiempo con Dios sea como tiene que ser. No un ratito solamente, sino que dedicarle el tiempo necesario. También esto conlleva, el esforzarse conlleva también que sacrificio. Tenemos que sacrificarnos. Y a veces queremos llevar una vida bien feliz, sin ningún sacrificio, sin nada que nos estorbe a nuestro caminar, sino que tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos en las cosas del Señor. Si creemos que Dios está con nosotros, entonces podemos ser valerosos, como un león para enfrentarnos a nuestros gigantescos enemigos. O sea, tenemos muchos enemigos y que los vemos más grandes, a veces más grandes de la cuenta. Pero nosotros tenemos que ser como fieras, tenemos que ser como león y meterle de lleno a esos gigantes que puedan aparecer en nuestras vidas. El esforzarnos es un orden divino. Tenemos que hacerlo para no apartarnos del buen camino, para poder tener éxito, victoria en nuestras vidas. Cuando no tengamos fuerzas para seguir, no nos preocupemos por eso. Mira, tenemos una buena noticia. Y nos dice, ¿verdad?, que nos sentimos que no tenemos las fuerzas necesarias. Tenemos la buena noticia que Dios te dará las fuerzas necesarias. Y si vamos en Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nunca debemos retroceder. Debemos que seguir hacia adelante, esforzándonos y siendo valientes. Eso es lo importante en nuestras vidas, porque Dios va a multiplicar. Si te sientes cansado, Dios multiplicará esas fuerzas para que tú sigas tu caminar. Y la número 3 nos dice la palabra de Dios, que nos dice en el versículo 8. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros nuestra guía, nuestra única guía. No hay más ningún guía. En segundo, en seguirle hay un gran galardón. Hay galardón para nosotros cuando seguimos esa palabra, porque vamos a gozar de la vida eterna. Además tenemos el galardón de que nos hemos llenado de la palabra de Dios y podemos compartir con otras personas, llevarle esa palabra de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es importante nosotros verdaderamente llenarnos de la palabra de Dios. Los que realmente encuentran su deleite en las Escrituras de verdad serán como árboles plantados junto a ríos de agua, siempre lozanos y llenos de fruto. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ser llenos de fruto, para nosotros poder de ese fruto que Dios nos ha dado en nuestras vidas y en nosotros repartir de esos frutos también para aquellas personas que la necesitan. Y en el día de hoy hay muchas personas que necesitan de esta palabra de Dios, necesitan de ese fruto, necesitan de ese deleite. Los que guardan su palabra en sus corazones podrán como buenos hombres y mujeres sacar un buen tesoro de ello. Apartarnos de la palabra es apartarnos de Dios. Y son muchas las tentaciones que vamos a encontrar. Una de las cosas bueno, ustedes la saben, ¿verdad? Es la palabra de Dios.
problemas. No busquemos tampoco en los rituales. Mire, yo creo que es más difícil que usted le busque en los rituales esto, que si te untas las agüitas aquellas, que si te preparas las florecitas con qué sé yo qué, y después te das un baño de pies a cabeza con esa agua, que si te untas aquello otro. Para mí, yo creo que es más difícil hacer todos estos rituales que ir ante la presencia de Dios, que yo tengo que ir, mire, ante la presencia de Dios sin tener que hacer ningún ritual. Vamos directamente ante la presencia de Dios y hablamos directamente con Él. No necesitamos tampoco como mucho, y que valga decir también que muchos cristianos lo utilizan, y son los horóscopos. Santo, aleluya. Vemos muchas personas que no dan un paso en el día sin primero buscan el periódico y no buscan a la vez la primera noticia que hay, ni el periódico al medio, sino que buscan en lo que dice el horóscopo para ese día. Y de acuerdo a que el horóscopo diga, mire, eso es lo que yo hago. Yo le digo, son unos zánganos, ¿sabe? Perdone que se lo diga. Son unos zánganos, unos bobos. ¿Por qué yo me voy a dejar guiar por eso? Si yo tengo una guía, que es la palabra de Dios, es la por la cual yo me tengo que dejar guiar. Y yo no tengo que dejarme guiar por horóscopos que hacen zánganos por ahí. Porque, mire, yo a veces, no es que yo busque el horóscopo de mi signo, porque cada uno, ¿verdad?, que tiene un signo. Yo a veces me pongo y yo leo, le digo, ¿quién puede creer eso? ¿Quién? Los bobos que no conocen de la palabra de Dios. Porque muchas veces te dice, si tú eres casado, te dice, te vas a encontrar con el hombre de tu vida en el día de hoy. ¡Ay, santo! Si tú eres casada, te vas a encontrar con el hombre de tu vida hoy. Y estas son algunas de las sandanas que dicen, ¿sabes? Vas a un viaje y yo verá sin un chavito para yo darle un viaje. Vamos a ver. Y así por el estilo, ¿verdad? Nos dicen tantas cosas, tantas boberías. Y hay tanta gente que cree en todas esas boberías que dicen todo esto. Nosotros como cristianos tenemos que rechazar todo eso. Nosotros como cristianos tenemos que buscar, porque en la guía que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, te encuentras y te busca y te ministra. Y te habla a tu vida de la necesidad que tú tienes. ¿Cuántas veces yo he estado bien afligida? Y como yo les he dicho muchas veces, yo leo el aposento alto. Y cuando la lectura de esa persona y la lectura que me tiene de la palabra de Dios en ese día impacta mi vida, y yo tengo que echarme a llorar porque Dios me ha hablado a través de esa palabra, y Dios habla a tu vida a través de la palabra. Búscala, léela. La palabra de Dios es la que nos sustenta independientemente de quién predique o enseñe, como en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir y recibir el consejo de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es el alimento por excelencia. Para esto debo congregarme y leerla. No es tan solo leerla en su casa, sino que usted tiene que congregarse también para buscar de la presencia de Dios, como hablamos al principio. Porque usted se queda en su casa y usted dice, no, si yo oro en mi casa. Usted se queda en su casa y dice, no, yo leo la palabra de Dios. O puede ser que al comienzo usted empiece a hacerlo, pero después que usted se va enfriando, usted, mire, tiene que, y le saca el polvo a la Biblia que tiene en su casa. Y es necesario, ¿verdad?, nosotros instruirnos de esa palabra de Dios, porque nosotros necesitamos de Dios en nuestras vidas. No es que Dios necesite de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Les voy a hacer una historia
también con cada uno de ustedes para que usted vea cómo son las cosas. Había una señora que encontró una mariposa, esto fue en Estados Unidos, esto yo lo leí en el aposento, y encontró esa mariposita y creía que la mariposa estaba muerta porque estaba fuera de época, ya estaba comenzando el frío. Y ella cogió a la mariposita y la pone encima de una mesa en su casa y la dejó allí quietecita la mariposita, ella la daba por muerta. Cuando en eso viene y la ve que la mariposa comenzó como a moverse, y el esposo le dice: ponla al sol. Le dice: porque esa mariposa está congelada y necesita del sol. Y así mismo, nosotros como cristianos muchas veces nos congelamos y mire, estamos rígidos, ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque la luz que va a quitar esa congelación que usted tiene es la palabra de Dios. Dios nos enseña que nosotros debemos dar el primer paso de fe. Nos dice que nuestra victoria son sobre la base de fe. Muchas veces tenemos que mojar nuestros zapatos. Y en ese momento comenzará a actuar Dios. Debemos esperar y creer en los milagros, porque los milagros todavía hoy existen. Si usted cree que los milagros en el día de hoy no existen, está equivocado. Los milagros en el día de hoy, como en el ayer, existen todavía. Dios te da reto y te da desafío. Cuando mojes los zapatos, verás la gloria de Dios. Así que el primer paso tenemos que darnos nosotros, porque Dios siempre reacciona a nuestras acciones de fe. Así que si usted está pasando por el Jordán en estos momentos, mire, es tiempo de que se moje los zapatos para que se aguante el agua y usted pueda pasar en seco, porque Dios te va a estar respaldando en esa situación. Las órdenes de Dios a Josué tienen aplicación en la vida cristiana y el creyente está comisionado a accionar. Levántate en el nombre del Señor, no te quedes ahí aplatanado, no te quedes ahí sentado, levántate en el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios está buscando de ti, que tú te levantes en su nombre. Para tú sentirte parte de una misma comunidad, tú y todo ese pueblo va a dirigirse únicamente a la meta asignada por Dios y a realizar trabajos que perduren. O sea, tú estás llamado, tú estás comisionado a trabajar en las cosas de Dios también, para que esas cosas perduren. De la misma manera, el triunfo del cristiano está condicionado a su fidelidad a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios es fiel, Dios no nos falla, los que fallamos somos nosotros, y tenemos que ser fieles en todo momento, tenemos que ser fieles a Dios. Dios genera bendición siempre. Nosotros solo debemos creer y obedecer. Palabra clave: creer y obedecer. Este Jordán de 365 días que estamos pasando, simplemente busquemos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y veremos qué distintas van a ser nuestras vidas. Dios es el que da la victoria. Así que busquemos esa victoria. No nos quedemos sentados, no nos quedemos ahí aplatanados, no buscando de la presencia de Dios y no esforzándonos en las cosas del Señor. Dios quiere que nosotros nos movamos, que nosotros busquemos de su rostro, que busquemos de su presencia y que nos llenemos
de Él exclusivamente y Él te va a dar la victoria. En estos momentos, con esto he terminado, pero si hay alguien en medio nuestro que necesita la oración, que está pasando por el Jordán y tiene el Jordán de frente y usted quiere la victoria, ya sea por enfermedad, ya sea por un problema, por una situación con sus hijos, en su matrimonio, Dios está aquí. Dios está aquí en medio nuestro y te llama para que darte a ti la victoria. Es el tiempo de entregarte a las manos del Señor. El altar está abierto. Así que aquellos que estén pasando por situaciones difíciles en su vida, situaciones con sus hijos, situaciones con sus nietos, enfermedades, es tiempo de buscar de la presencia de Dios. Es tiempo de estar ante Él, de buscar y de leer la palabra que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros. El momento es grande. El momento es